Bueno, pues en México y rumbo a la carrera por la sucesión presidencial, este fin de semana el partido de gobierno Morena tuvo elecciones internas, 2 días de asambleas distritales en los 32 estados del país para elegir mediante el voto a 10 consejeros distritales por cada uno de los 300 distritos que hay en México. Fueron convocados militantes, simpatizantes de Morena. El presidente de México, hablando de los resultados de lo visto el fin de semana, este lunes minimizó los actos de violencia y las denuncias de compra de votos o de fraude. Aseguró el presidente que se trata de hechos aislados y en su lugar destacó la participación de más de 2 millones de personas. Habló de 2.500.000. Vamos a analizar la relevancia, por supuesto, de esta elección interna, pues en ese contexto, el contexto más amplio rumbo a las elecciones presidenciales. Lo hacemos con el politólogo y economista Javier Aparicio. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la oportunidad de tu análisis. Bueno, preguntarte si tienes 2 o 3 conclusiones inmediatas de lo que vimos el fin de semana. Sí, claro. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Yo creo que sacamos varias lecciones de esta jornada electoral. Primero, esta jornada electoral dentro de Morena. Primero hay que recordar que Morena es un partido joven, apenas fundado en 2014, 2015. Y esta es su primera elección interna pues válida, porque la última que tuvieron hace un par de años fue anulada por el Tribunal Electoral. Y yo diría que la primera lección es que veamos que a pesar de que Morena es un partido de corte nacional, con fuertes preferencias en el electorado, a pesar de estar en el gobierno, es un partido con muy poca estructura, con muy poca institucionalidad, digamos. Es un partido en el gobierno que no tiene la estructura para poder organizar una elección interna, una elección de delegados. Es cierto, como dice el presidente, que los conflictos no ocurrieron en los 300 distritos, pero tan solo las escenas de Durango, de Zacatecas, de Veracruz, de la Ciudad de México, sí te hablan de una muy pobre capacidad de organización para lo que es un partido político nacional, con aspiraciones de ser partido hegemónico. También apuntaría que desde el gobierno, desde Morena, se escuchan muchas voces de que los árbitros electorales en México, el INE, el tribunal, son burocracias excesivas, que ya no son necesarias en el México contemporáneo. Bueno, creo que la jornada electoral del sábado y domingo te recalca qué tan importante es poder contar con el marco institucional necesario para organizar elecciones limpias, libres, transparentes, que fue lo que no vimos este fin de semana, ¿no? Estamos ahora, hablando de... Adelante, perdóname, Javier. Estamos hablando de... Sí, por ejemplo, tan solo la relevancia de tener un padrón confiable, de tener un registro transparente y confiable de candidaturas, de tener un sistema de resultados preliminar. Los resultados a la fecha no se conocen. Entiendo que se van a dar a conocer por ahí del miércoles. La votación, no sé si se dieron cuenta, había que anotar el nombre de una candidata y de un candidato en cada distrito. Entonces, eso se presta a muchas confusiones, digamos, si no anotan bien el nombre, si falta el segundo apellido. Es una elección como de listas abiertas que se va a prestar pues a muchas impugnaciones. Vamos a ver si la elección se sostiene una vez que lleguen las impugnaciones. Claro, ahora, Javier, Mario Delgado habla de un proceso histórico. Él, a diferencia del presidente, pues habla de personas ajenas al movimiento, las que habrían creado todas estas, digamos, lo que vimos el fin de semana, ¿no? Violencia, etcétera. Finalmente, sí preguntarte, esas 2.500.000 personas que participaron de confirmarse, porque es lo que ha dicho el presidente y es lo que se ha calculado del lado de Morena, como ejercicio de internas de partidos en México, ¿qué te dice? ¿Qué nos debe decir? Bueno, yo veo los dos lados. Es cierto que ningún otro partido político en México tendría esa capacidad de movilización. Es la capacidad de movilización que vimos en las consultas populares, en la revocación de mandato, en las elecciones locales más recientes. Ningún otro partido en México puede igualar eso. Y del otro lado, y eso hay que reconocerlo. Ahora, del otro lado, creo que es evidente pues llamémosle lo turbio de esta movilización, ¿no? Filas de personas. Morena presume que había presencia multitudinaria de personas. Bueno, es que no se instalaron más de 500 casillas. O sea, si tú quieres tener un partido nacional, convocarlo a una elección interna e instalar 1 o 2 casillas por distrito,
pues por supuesto que va a haber mucha gente. Y en donde los distritos estén reñidos, pues puede haber conflicto. Pero lo que señalo es que Morena sí tiene esta capacidad de movilización, pero difícilmente podría hablarse de una elección libre, de una elección. O sea, es muy difícil distinguir entre voto libre, voto de ciudadanos libres, que al presidente le gusta presumir cada que puede, y lo que vimos este fin de semana, que era movilización, acarreo masivo, ¿no? Uso de padrones electorales, de padrones de beneficiarios de programas sociales para movilizar el voto en favor de uno u otro. Entiendo. Ahora, entonces, sí hay una estas capacidad son de las movilización, internas, pero no es libre. viene el... Ok, bien, son las internas. Viene el Congreso Nacional el 17 de septiembre. En vista de lo que ha señalado al principio sobre estos eventos, estos acontecimientos que escuchamos, estas denuncias también de fraude, la pregunta para ti es si pueden ser un presagio de que podrían intensificarse estas diferencias, estas, digamos, luchas al interior de estos grupos dentro de Morena en lo que serían otras decisiones importantes. Claro, ahí tenemos que esperar cuál sea el resultado, porque, digamos, a lo mejor la elección interna, pues fue, llamémosle, sucia o turbia, o llena de accidentes, si quieres verlo así. Pero hay que ver quiénes ganan y qué hacen los tribunales frente a ese resultado. Porque, digamos, si los grupos principales de Morena quedan representados en este nuevo Congreso, pues a lo mejor de aquí en adelante ya no va a haber más conflicto. Pero si los grupos que llegaron que consiguen el triunfo, los delegados que sean designados, si siguen representando a cada uno de los grupos que están en pugna, pues este conflicto simplemente va a pasar de esta arena de la elección interna, lo vamos a ver, porque también va a ser una asamblea de cientos de personas, puede haber conflictos en las asambleas, y claro, tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en el Estado de México, lo que ocurre en Coahuila el próximo año. Y de nuevo, en 2024 se tienen que definir, pues no solo la candidatura presidencial, que me queda claro que la va a definir el presidente, pero las candidaturas legislativas, las candidaturas a gobiernos locales, las tendrían que designar estos liderazgos que fueron votados el día de hoy. Entonces yo creo que va a ser difícil que no haya conflicto de aquí al 2024, al interior de Morena. Javier Aparicio, gracias por tu perspectiva. Buena tarde. A ti, Gabriela, buenas tardes.